Hola, hoy vamos a desgranar una obra que es sin duda clave para entender los años 90 en España. Es una novela corta, sí, pero con una intensidad brutal que marcó a toda una generación. Héroes, de Rey Loriga. Es un libro que, digamos, no sigue las reglas del juego, y vamos a descubrir por qué. Para empezar, lancemos una pregunta un poco provocadora. ¿Qué pasaría si un libro, una novela, decidiera no tener una historia como tal? O sea, en el sentido tradicional. Pues bien, esta es la premisa con la que tenemos que jugar para entender Héroes, porque es un libro que lo apuesta todo a la emoción, muy por encima de la trama. Y eso nos lleva directamente a la primera clave para meternos en esta obra. Aquí no se trata de seguir un argumento, sino de dejarse caer, de sumergirse en un estado de ánimo muy concreto. El objetivo es ese, encapsular un sentimiento, una atmósfera. Exacto. Hay que pensar en Héroes no como un mapa que nos lleva del punto A al B, sino más bien como un paisaje emocional. La intención de Loriga no es que lleguemos a un destino, para nada, sino que sintamos el clima de ese lugar, de esa época, de esa juventud. Y esta idea resume a la perfección la misión del libro: capturar un estado de ánimo generacional. Lo que busca es destilar la pura esencia de una juventud que se siente descolocada, un poco perdida, pero que, a la vez, está vibrando, está intensamente viva. Esa es el alma de la novela. Vale, entonces, si no hay una trama clara, ¿de qué va el libro? ¿Cómo se sostiene? Pues vamos a ver cómo construye Loriga este universo emocional sin los cimientos de una historia convencional. Aquí el contraste es clarísimo. Una novela normal nos va guiando por una trama lineal, con sus giros y su desenlace. Héroes, en cambio, nos sumerge en una sucesión de fragmentos, como fogonazos, como flashes. Lo importante, de verdad, no es qué pasa, sino cómo se siente eso que pasa. Y estos son los territorios que explora. No son acontecimientos, son estados del alma. La soledad del narrador, ese desencanto general que flotaba en el aire, la amistad como un refugio que a veces es frágil, el amor, que te puede salvar pero también te puede destrozar, y por supuesto, la cultura pop, la música, el cine, como el único salvavidas al que agarrarse. Pasemos ahora al estilo, a cómo está escrito, porque la forma aquí es fundamental. Es la voz del libro lo que le da esa identidad que no se parece a ninguna otra. El lenguaje de Loriga en Héroes se podría describir así: directo, desnudo, casi confesional. No hay florituras, no hay adornos, es una escritura que se quita toda la ropa y se muestra tal cual, con una honestidad que a veces, hasta puede resultar un poco incómoda. Es como si estuviéramos leyendo las páginas de un diario muy íntimo. Y esto lo consigue con una técnica muy suya. Frases cortas, afiladas, directas al mentón. Cada una parece diseñada para impactar, para funcionar como un pequeño puñetazo emocional que te deja pensando. La belleza aquí no está en la complejidad, sino en lo contundente que es. Además, el libro es hijo de su tiempo, está totalmente anclado en los 90. La banda sonora es el rock. Las imágenes parecen sacadas del cine independiente. Y por encima de todo está la figura de David Bowie, el gran héroe caído, que de alguna manera encapsula esa épica del perdedor, tan de la época. Esto no es solo decoración, es el ADN del libro. Y esta misma lógica la vemos en los personajes. No esperemos encontrar individuos con una biografía súper detallada. Son más bien como encarnaciones de sentimientos. Son ecos de amigos, de amantes, que aparecen y desaparecen como recuerdos borrosos, y que sirven para definir el estado de ánimo de quien narra. Todo esto nos lleva a la gran pregunta. Si todo es tan fragmentario, tan desencantado, ¿por qué narices se llama Héroes? Vamos a ver cómo la novela le da la vuelta por completo a esta palabra. Y aquí está el quid de la cuestión. El héroe de Loriga no es el que gana batallas épicas, sino el que simplemente sobrevive a ellas. Es un heroísmo de la resistencia. La heroicidad es levantarse cada día y seguir, no rendirse ante el vacío. Son esos héroes anónimos, silenciosos, cuyo único gran triunfo es seguir estando ahí. Siendo una novela tan particular y tan de los 90, la pregunta es obligada. ¿Merece la pena leerla hoy? ¿Qué nos puede aportar? Vamos a analizar sus puntos fuertes y también sus posibles debilidades. Es un libro con dos caras, la verdad. Por un lado, su estilo es tan directo y su carga emocional tan potente que te puede atrapar. Es una puerta de entrada genial al universo de Loriga. Pero por otro lado, esa falta de trama, esa fragmentación, puede llegar a frustrar. Es un libro que pide algo a cambio, que necesita que quien lo lee esté en el estado de ánimo adecuado para conectar. Y aquí está la clave de por qué sigue funcionando. Porque aunque el envoltorio sea de los 90, las emociones que trata son de siempre. La soledad, la búsqueda de un sitio en el mundo, esa necesidad de conectar con otros, eso no ha cambiado nada. Y por eso sigue hablando a nuevas generaciones de lectores.
Al final, el gran mérito de la novela se puede resumir en esta frase: decir poco y sugerir mucho. Es una maestra de la elipsis, no lo cuenta todo, te da las piezas para que el sentimiento se construya dentro de quien lee. Su verdadera fuerza está en lo que no se dice, en el eco que dejan sus palabras. Quizás esta sea la mejor manera de definirla. Es una lectura rápida que deja eco. Un libro que te puedes leer en una tarde, sí, pero cuya resonancia te puede durar semanas, meses o incluso años. Es una de esas obras que se te quedan dentro, que vuelven a la cabeza cuando menos te lo esperas. Y terminamos con esta pregunta, para darle una vuelta. Héroes nos obliga a plantearnos qué buscamos en la literatura. Una trama que nos atrape y ya está, o una emoción que nos transforme. Quizás, y este libro es la prueba, a veces lo segundo puede llegar a ser muchísimo más poderoso. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que disecciona una novela muy particular. Una novela que fue casi un manifiesto generacional en los 90. Hablamos de Heroes, de Ray Loriga. Exacto, Heroes. Y la fuente que nos guía, bueno, es una reseña muy lúcida de Oriol Villarpool. Y es interesante porque él la define no tanto como una historia, sino como la captura de un estado de ánimo. La misión que tenemos por delante es entender cómo un libro que deliberadamente huye del argumento se pudo convertir en una obra de culto. Queremos averiguar qué nos dice hoy sobre la juventud, la música como refugio y ese sentimiento tan particular de desencanto. Claro. O sea que vamos a desgranar por qué una novela que no va de nada, en realidad va de todo. Exacto. De hecho, la reseña insiste en ese punto desde el principio. No es una novela narrativa en el sentido clásico. Es una novela emocional, casi sensorial. La clave de nuestro análisis será entender la mecánica de ese impacto. Cómo Loriga, con muy pocos elementos, consigue esa capacidad que apunta el texto de decir poco y sugerir mucho. Es un ejercicio de funambulismo literario, vaya. Pues vamos a ello. Lo primero que el texto de Villarpool pone sobre la mesa, y que es casi un aviso para navegantes, es eso, que Eros no tiene trama. Nada. No hay un viaje de un punto A un punto B, ni un conflicto que se resuelve. Se describe como una sucesión de fragmentos. Fogonazos. Sí, pensamientos sueltos. Y claro, la pregunta inmediata es, si no hay argumento, ¿qué demonios mantiene unido todo esto? Pues mira, según el análisis, lo que funciona como argamasa son los grandes temas que laten por debajo. ¿Cómo cuáles? El texto enumera unos cuantos. La soledad, el desencanto como paisaje constante, la amistad como un refugio precario, el amor que es a la vez salvación y pérdida. Vale. Y sobrevolándolo todo, un elemento crucial que es casi un personaje más, la cultura pop. Ah, la música y el cine. La música y el cine funcionan, y cito textualmente, como un salvavidas. Un salvavidas. Me gusta esa idea. O sea, no es solo un decorado, es un anclaje. Totalmente. La reseña lo resume en una frase que, para mí, es la clave de todo el libro. A ver. Más que qué pasa, importa cómo se siente lo que pasa. Uf, qué bueno. Ese es el eje que lo vertebra todo. Loriga renuncia a la secuencia lógica de eventos para construir una secuencia emocional. Entiendo. El hilo conductor no es la acción, sino el sentimiento. Justo. La evolución de una atmósfera muy concreta. Entiendo el concepto, pero me cuesta imaginarlo como lectora. ¿No se corre el riesgo de que se perciba como una colección de frases potentes, sin un rumbo claro? Es decir, ¿hay un arco emocional que sustituya al narrativo? ¿O es una sensación estática, como una fotografía muy larga? Es una pregunta muy pertinente, y la reseña lo aborda indirectamente. No habla de un arco clásico con principio, nudo y desenlace, pero sí de una inmersión. Una inmersión. Sí, el libro te sumerge en un estado mental y te mantiene ahí. El rumbo no es hacia adelante, hacia una resolución, sino hacia adentro. Hacia la comprensión de esa sensación. Exacto, de esa sensación de estar perdido. Es una apuesta muy radical, la verdad. Loriga sacrifica la estructura, el andamio visible de la novela, para que solo quede la emoción en carne viva. Es un riesgo que, como veremos, no siempre le sale bien para todos los lectores. Cuenten una historia, sino a sentir algo. Y si hablamos de sentir, el cómo se escribe es fundamental. Claro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, el estilo. Desde luego. El análisis lo define con 3 adjetivos muy precisos. Directo, desnudo, casi confesional. Directo, desnudo y confesional. Son frases cortas, afiladas, que buscan el impacto inmediato. No hay adornos ni florituras. Funciona, como dice la reseña, a base de golpes emocionales. Golpes emocionales. Sí. La prosa es aparentemente simple, lo que hace que se lea muy rápido. Pero
Pero la carga de profundidad que lleva cada frase lo convierte en una lectura que no es nada fácil, te deja pensando. ¿Podríamos poner un ejemplo de cómo funcionar eso? Cuando se habla de golpes emocionales con frases cortas, ¿a qué nos referimos? Para que se entienda la mecánica. Claro. Imagina un estilo que evita las subordinadas y las explicaciones. En lugar de escribir, me sentía profundamente solo y desorientado, como si la ciudad entera se hubiera vuelto hostil. El estilo de Loriga, según se desprende del análisis, sería algo más parecido a: A ver, la ciudad era un ruido. Nadie me miraba. Busqué un cigarro. No tenía fuego. ¿Y ya está? vaya. Es la elipsis, lo que no se dice, lo que crea el golpe. Te obliga a ti como lector a rellenar ese vacío emocional. Es potentísimo. Es casi lenguaje cinematográfico, un montaje de planos cortos. Exacto. Y esto me lleva a la otra gran pata del estilo que menciona el texto. Su anclaje en los 90. Se habla de David Bowie, Sí, de héroes caídos, de la épica de los perdedores. Esto no es solo música de fondo, ¿verdad? para nada. La reseña subraya que este contexto cultural es una parte esencial de la identidad del libro. No es un decorado. No, no es un simple decorado para dar color local. Es el sistema operativo de los personajes. Para quien vivió esa época es un universo de referencias, reconocible al instante. Y para quien no, es como descubrir un código secreto. Un lenguaje que usaba una generación para explicarse el mundo. Claro, es que la elección de Bowie y su canción Heroes no puede ser casual. En absoluto. Esa canción no habla de un triunfo épico, sino de un acto de amor y resistencia en un contexto de derrota casi segura. Just for one day. Es una victoria frágil, casi desesperada. Has dado en el clavo. Esa es la conexión fundamental. La cultura pop en la novela, y Bowie en particular, no es una lista de reproducción de Spotify para ambientar. Es un sistema de valores. Ajá. Proporciona los mitos y el lenguaje para articular una sensación de alienación. Cuando los personajes se sienten perdidos, no recurren a la psicología, recurren a una canción, a una película. Es su código. Es un código compartido que les permite entenderse sin necesidad de grandes discursos y, lo que es más importante, les permite sentirse menos solos. Es su verdadera patria. Y claro, este estilo tan directo, casi como una confesión en la barra de un bar, y este lenguaje basado en referencias culturales debe de tener un impacto directo en cómo se construyen los personajes. Si el lenguaje es así de desnudo, supongo que los personajes también. Exacto. De hecho, la reseña de Villarpool afirma que, más que personajes en el sentido tradicional, son voces emocionales. Voces emocionales. No sabemos casi nada de sus biografías, de dónde vienen o a dónde van. No tienen un pasado que los justifique. Son pura presencia, puro presente emocional. Vale. El narrador, que es el epicentro de todo, se nos presenta como alguien vulnerable, lleno de contradicciones, a menudo pasivo, pero la reseña insiste en que es increíblemente creíble. ¿Y por qué es tan creíble si apenas sabemos nada de él? ¿No es una contradicción? La credibilidad, según el análisis, no viene de los detalles biográficos, sino de la honestidad cruda de su voz. Ah. No hay ninguna idealización de su dolor ni de su confusión. No es un personaje que intente caernos bien. Se muestra tal cual es, confuso, a ratos bello, a ratos incómodo, dice el texto. Ya veo. Es en esa falta de pose, en esa desnudez sin filtros, donde reside su fuerza y lo que permite que conectemos con él. Y esto nos lleva de cabeza al título. Héroes. Si tenemos un protagonista pasivo, confuso, que no hace grandes cosas, ¿qué tipo de héroe es este? El análisis dice que el título no es irónico, pero sí ambiguo. Me intriga mucho esto. Es una de las reflexiones más potentes de la reseña, la verdad. Plantea la pregunta, ¿qué significa ser un héroe aquí? Y la respuesta es que los héroes de Loriga no son los que conquistan el mundo, ni los que tienen un plan. No conquistan nada, de hecho. Nada. Su heroísmo, y esto es central, consiste en resistir. Son héroes cotidianos, silenciosos, anónimos. Su única hazaña es seguir adelante cada día, a pesar del vacío, de la tristeza, de la falta de un propósito claro. Es una redefinición completa del concepto. Oye, pero llamar a eso heroísmo, ¿no se corre el riesgo de romantizar la pasividad? ¿De glorificar la inacción o la apatía? O sea, ¿la reseña presenta esta idea solo como algo positivo o explora también esa posible crítica de que, en el fondo, es un heroísmo un poco conformista? Pues la reseña no entra en una crítica directa, pero sí que deja la puerta abierta a esa interpretación, al calificar el título de ambiguo.
Ya, No lo presenta como un modelo a seguir, sino como un retrato de una forma de supervivencia. El heroísmo aquí no es una virtud activa, es una condición. entiendo. Es el heroísmo del que no se rinde, aunque no sepa muy bien por qué lucha. La juventud, según el libro, no es esa etapa idealizada de energía y grandes proyectos. Es un territorio de pérdida y desorientación profunda. Claro. En ese contexto, el simple hecho de no derrumbarse, de levantarse por la mañana, ya se convierte en un acto de resistencia. No es un heroísmo de acción, es de pura persistencia. Entendido. Es una visión menos épica, pero quizá más honesta con ciertas realidades. Vale, con todo esto sobre la mesa, sin trama, un estilo muy marcado, personajes que son voces y un heroísmo de la resistencia, la pregunta es, ¿para quién es este libro? La pregunta del millón. La reseña es muy útil aquí porque traza un mapa muy claro de sus puntos fuertes y sus posibles debilidades. Sí, y lo interesante es que son las dos caras de la misma moneda. Las virtudes de la novela son, al mismo tiempo, sus potenciales defectos. Depende del lector. A ver, exploremos eso. Entre los puntos fuertes, el análisis destaca su estilo accesible y muy personal, que te interpela directamente. Sí, También la alta carga emocional en pocas páginas, o sea, su intensidad, y que es una puerta de entrada perfecta al universo de Loriga. exacto. Pero si le das la vuelta a cada uno de esos puntos, encuentras la debilidad. Claro, El estilo personal puede resultar para otro lector un monólogo repetitivo o incluso autocomplaciente. La alta carga emocional puede ser percibida como un exceso de sentimentalismo si no conectas. entiendo. Y la principal, claro, es que la ausencia de una trama clara puede frustrar a quien busque una historia convencional. La reseña es muy honesta en esto. Y menciona un factor que me parece fascinante. Dice que es un libro que depende del estado de ánimo del lector. Eso es. Esto es muy poco habitual. Normalmente un libro es bueno o malo, pero aquí parece que la experiencia no reside solo en el texto, sino en la predisposición de quien lee. Es casi como si el libro te pidiera permiso para gustarte. Es una forma excelente de expresarlo. La reseña actúa casi como un mediador que gestiona las expectativas del lector. Te dice, cuidado, esto no es lo que parece, acércate con una determinada actitud. Vale, Funciona mejor, dice el texto, cuando se está dispuesto a dejarse llevar más por la emoción que por la historia. Si buscas respuestas, planes o un argumento que te guíe, el libro te va a expulsar. Pero si estás en un momento vital en el que buscas preguntas, resonancias, un espejo de tu propia confusión, entonces puede ser una experiencia muy profunda. ahí sí, O sea que es una lectura de alto riesgo. O conectas a un nivel casi epidérmico o te quedas completamente fuera. totalmente. Y la reseña lo deja meridianamente claro. Lo que para un lector puede ser una voz narrativa coherente y reconocible, para otro puede ser un lamento monótono. No hay término medio. Ninguno. Es un libro que te exige una cierta vulnerabilidad como lector y no todo el mundo está dispuesto o en el momento adecuado para dársela. Vale, y ahora la pregunta final. Estamos hablando de un libro profundamente anclado en los 90, en su música, su cine, su estética. Sí, ¿Por qué deberíamos leerlo hoy? No es una pieza de museo, una cápsula del tiempo interesante, pero ya caduca. El texto de Villarpool defiende con fuerza su actualidad. la defiende porque, según el análisis, el decorado es de los 90, pero la arquitectura emocional es universal y atemporal. Mm, La reseña cita explícitamente las emociones que explora. La soledad, el deseo de conexión, el miedo a no encontrar un lugar propio. vaya. El conflicto de fondo sigue siendo el mismo, para cualquiera que se sienta desubicado. Es un buen argumento. La sensación de no encajar es universal. Da igual si escuchas a Bowie en un casete o a Billie Eilish en streaming. Precisamente, el núcleo de la novela no es la cultura de los 90, es la condición humana en una etapa de transición vital. Y la reseña añade algo más que me parece muy inteligente sobre su vigencia. Al ser una novela tan breve y tan abierta, invita a la relectura. A la relectura. Y lo más curioso es que, con el paso del tiempo, el libro les dice cosas distintas a los lectores. Eso es fascinante. La idea de un libro que evoluciona contigo. Sí, Lo que leíste con 15 años sintiéndote el protagonista, lo relees con 40 y quizás sientes una ternura nostálgica por ese joven que fuiste. o entiendes mejor la tristeza de fondo. Claro, desde una perspectiva adulta. La novela no cambia, pero tú sí.
y por tanto la lectura es completamente nueva. Has captado la esencia. El análisis sugiere que no es un libro con un significado estático, sino que su eco se transforma con la experiencia vital, las emociones que describe, buscar refugios frágiles, el miedo al futuro, la amistad como único territorio seguro, son experiencias que nos marcan en diferentes momentos. Ya. Por eso, aunque el libro huele a los 90, lo que cuenta sigue siendo un reflejo muy nítido de lo que significa sentirse perdido y seguir buscando, a pesar de todo. En resumen, después de este recorrido, la reseña de Oriol Villarpool nos dibuja a Iros no como una historia que se lee, No, sino como una atmósfera en la que uno se sumerge, casi como meter la cabeza bajo el agua. Es una obra que el propio análisis califica de imperfecta, fragmentaria y profundamente sincera. una buena definición. Y su gran logro es precisamente ese, capturar una sensibilidad, un estado de ánimo, sin adornos ni coartadas narrativas. Una lectura rapidísima que, como bien dice el texto, deja eco. Y ese eco nos deja con una reflexión final que me parece muy pertinente. La reseña insiste mucho en cómo la música, el cine, la cultura pop en general, funcionan como un salvavidas para los personajes. Son los artefactos que les dan sentido. Y que les ayudan a resistir. Exacto. Esto nos lanza una pregunta directa a nuestro presente. En una época de sobreinformación, de redes sociales, de conexión digital constante. ¿Cuáles son los salvavidas culturales que nos ayudan a nosotros a navegar esa misma sensación de desencanto? ¿Qué canciones, qué series, qué libros o qué memes nos sirven hoy como brújula para seguir adelante?